un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras del diario de Cooperativa, y estamos a esta hora acompañados aquí en el estudio por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic. En la inauguración del año judicial, ella reconoció que el Poder Judicial vive una crisis de una gravedad sin precedentes, que los avergüenza y que ha afectado la confianza ciudadana. Anunció acciones, no promesas, uno de los temas de los que queremos conversar esta mañana. ¿Cómo está, ministra Chevesic? Gracias por acompañarnos. Muy bien, y gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo está, presidenta? Buen día. Bienvenida. Primero, se ha hablado mucho estos años de lo de habitar el cargo. ¿Cómo toma las riendas del Poder Judicial? Usted, la primera mujer a cargo del buque, ¿se hace cargo de ese peso histórico? Por supuesto que sí, pues. Pero cuento con un muy buen equipo. El Tribunal Pleno también es un gran apoyo, así que vamos bien. Hay que trabajar, sí, duro, pero es posible incidir en aquellos espacios que están netamente entregados a nuestra institución, al trabajo de la institución. ¿Cree que le fue más difícil llegar por el hecho de ser mujer? Creo que no. A ver, había una tradición en la Corte Suprema de que tenía que ser la más antigua. En ese momento era la más antigua. No, ¿Eso se respetó? Se respetó. Hubo algunas posturas diversas de promover a otra colega, que es plenamente legítima, una persona que tenía también una amplia trayectoria, pero se decidió en definitiva respetar la tradición. Ya, y todo el mundo coincide en que enfrenta un desafío mayor. Por el momento en que le toca, considerando incluso su autocrítica hecha ayer en su discurso. ¿Qué significa sentir vergüenza, sentirse conmocionada, sentir dolor por lo que está ocurriendo? ¿Cómo se traduce? En ese sentimiento que efectivamente lo siento. Y yo creo que a muchas personas también les pasa, a muchos funcionarios del Poder Judicial, en que uno ha conversado con ellos y dicen, claro, ellos son la cara visible cuando no atienden al público, y se dan cuenta que existe un desdén, un desprecio respecto a algunos, como atribuyéndoles a ellos actos desdorosos, actos contrarios a la probidad, imputables a ellos. Entonces eso hay que superarlo, por lo mismo yo he hablado de aquello que se dice que hay que preocuparse de la ética del cuidado, de las personas que trabajan en la institución. Hay que humanizar el servicio público, significa exigir, pero también con cuidado, con estar atento a lo que les pasa a ellos y que todos estos hechos los afectan. En una familia, cuando le pasa algo al padre, a la madre, se afecta a toda la familia. No, es una familia grande, claro, por supuesto. Ministra Chevesic, usted ayer subrayaba que han operado los mecanismos institucionales, ¿no? Pero también hubo desvinculaciones o destituciones desde la Corte Suprema que pasaron por el Congreso, que no correspondieron a ustedes. Incluso después que habían visto ustedes casos, terminaron siendo sacadas determinadas personas por el Congreso. ¿Eso significa que el sistema disciplinario no funcionó tan bien? ¿Reaccionó tarde frente a señales que ustedes pudieron advertir antes? A ver, respecto del caso de la exministra Vivanco, fue la Corte Suprema la que primero la sancionó y la removió. Y después vino el Congreso, que también la destituyó. Uh-huh. Tratándose del ministro Ulloa, bueno, se le aplicó una importante sanción disciplinaria. Efectivamente, ahí no hubo quórum. La Constitución Política de la República exige un quórum más alto, que es la mayoría absoluta de los componentes de la Corte Suprema, que somos 21. Uh-huh. Pero hasta ahora no hemos podido lograr ese quórum. Ahora en este momento somos 18, pero próximamente se va el ministro Carroza, por lo tanto volvemos a tener 17, entonces no alcanzamos el quórum. Pero eso, claro, fue así. Hay que respetar la decisión de quienes estuvimos por removerlo, otros que estuvieron por no removerlo, y ahí están los argumentos de cada equipo, de cada grupo, de cada postura. ¿A usted en particular le complicó que la decisión final fuera tomada en el Congreso y no en el Poder Judicial, en un poder distinto? Digamos? Bueno, yo estaba convencida que el exministro Ulloa no tenía las condiciones para seguir desempeñando el cargo.
Y me acompañaron 6 ministros más porque fuimos 7 y 7. Usted habló del impacto recién en miles de funcionarios, ¿no? Pero también había un impacto en la opinión pública, ministra Chevesich. Y hoy es imposible no preguntarse si todos los jueces de la Corte Suprema y también de las Cortes de Apelaciones, porque el señor Ulloa era parte de ese rango, son probos. Sí, yo creo que la mayoría... A ver, yo no puedo afirmar ni negar, pero creo que la mayoría de los miembros del Poder Judicial son personas honestas, probas, que cumplen su función. ¿Tenemos atrasos? Los tenemos, pero eso no tiene razón ni relación con la falta de probidad y honestidad. Estamos conversando con la presidenta de la Corte Suprema. Un poquito hacia atrás me voy. ¿Hubo suficiente proactividad de parte del máximo tribunal al conocer estos casos? Cuando estalla el caso Hermosilla, cuando en paralelo se ve la lista de trama bielorrusa, ¿funcionario del control interno? A ver, tan pronto como el presidente de la Corte Suprema, en su momento el ministro Blanco, convocó la Comisión de Ética y a mí me tocó integrar, de inmediato empezamos a investigar. Claro, la Comisión de Ética tenía, porque ya no existe, un estatuto muy especial que era reservado, más bien secreto, y trabajamos duramente en eso. Y tan pronto cuando un día, creo que fue un 11 de septiembre, porque yo recuerdo que iba hacia La Moneda para el cambio de mando de los carabineros que mi nieto Agustín quería ver. Yeah. Y ahí se supo cuando empezaron a dar a conocer esas conversaciones entre la ministra Vivanco, o sea, la ex ministra Vivanco y el abogado Hermosilla. Los famosos chats. Los chats, y yo quedé espantada, o sea, nunca me imaginé que podía ser de ese nivel. Ahora, en los tribunales hay muchos abogados que dicen que esto era como un secreto a voces. ¿Usted lo había escuchado? Nunca. Y por eso mismo yo digo, si hay secreto a voces de ministros que saben o de abogados que saben, ¿por qué no lo denuncian? Y por eso mismo yo ayer hablé de la ética del abogado, que es importante hacernos cargo de aquello. Tenemos que entender que para que haya un círculo virtuoso en la administración de justicia, tiene que haber, de todas maneras, juezas probas íntegras y también abogados, abogadas, que también tengan un perfil ético necesario. ¿En qué se traduce, perdón, para retomar la idea que usted plantea, ese, entre comillas, control ético de los abogados? ¿En qué se traduciría? Porque usted ha convocado una comisión para estudiarlo, establecer qué exigencias morales. ¿De qué se trataría? ¿Cómo lo piensa? A ver, mire, en primer lugar, para que la Corte Suprema pueda entregarle el título de abogado o abogada a un licenciado, es menester, entre uno dice, la buena conducta. Pero la buena conducta no tiene contenido. Entonces, cada uno de los ministros, en este momento somos 18, cada uno la buena conducta significa algo preciso, pero no todos pensamos igual. Por ejemplo, algunos creemos que una persona que cometió un delito hace 20 años, una persona que ya estudió Derecho, o sea, que tiene el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas, que cometió un delito hace 20 años, limpió sus antecedentes, no ha vuelto a tener ningún problema de ningún tipo, puede ejercer la abogacía, puede recibir el título. Pero hay otros que dicen que no. Entonces, la buena conducta es un concepto muy amplio. Y bueno, y en este sentido, el Tribunal Constitucional ha conocido recursos de inaplicabilidad en que dice que precisamente ese término, esa palabra de la buena conducta no tiene contenido y queda en el fondo a la discrecionalidad de quien decide. Entonces, sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y también que tiene que haber algo que pueda regular la conducta posterior del abogado o de la abogada cuando ejerce la profesión, cuando está litigando. ¿Por qué nos damos cuenta, yo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, ahora como ministra de la Corte Suprema, que hay abogados, abogadas que no están debidamente preparados, pero eso no es responsabilidad nuestra, sino más bien de las universidades, que están... De donde se forman. Claro, donde se forman. ¿Ahí está el principal déficit ético, ministra, en la formación universitaria o después en los incentivos del ejercicio profesional? Yo creo que hay de las dos cosas. No me atrevería a afirmar o negar. Por eso yo creo que es importante analizar, estudiar, dialogar y llegar a un consenso, que obviamente esto tendría que ser una norma legal, tendría que haber un estatuto que establezca que tiene que haber alguna institución, algún organismo
que vele por aquello, por la conducta ética de los abogados, como pasa en otros lugares con los colegios de abogados. Aquí no todos están colegiados, claro. Consecuencialmente no están sometidos a un tribunal de conducta. Y previo a eso, ministra, usted en lo que está pensando es en una reforma al sistema de titulación, un examen habilitante como tienen los médicos, por ejemplo, con su EUNACOM, o una supervisión ética más estricta, que era lo que estábamos planteando recién. Yo creo que ético y de preparación. Pero con plazos, cada cierto tiempo. Es que bueno, eso es lo que tenemos que estudiar, porque tampoco analizar, claro, tenemos que estudiar, dialogar, conversar con todas las instituciones que tienen incidencia, y luego, claro, presentar un proyecto, un programa, y bueno, y conversar con los colegisladores, porque no tenemos nosotros facultades legisladoras. Y en cuanto a la pregunta que usted me hacía, que yo decía del chat tan pronto se supo aquello del chat entre la ex ministra Vivanco y el abogado Hermosilla, el día lunes de inmediato se convocó al pleno y ahí se ordenó abrir el cuaderno de remoción. No obstante que estaba pendiente todo lo que estaba actuando la Comisión de Ética. Ahí fuimos de inmediato, actuamos de inmediato. Y respecto al ministro Ulloa, bueno, eso estaba radicado en las Cortes de Apelaciones de Santiago. Porque todo hay un sistema que primero es la Corte de Apelaciones de Santiago, que debe velar por la conducta disciplinaria, ministerial, de todos los funcionarios dentro del territorio judicial de esa Corte. Y luego viene la Corte Suprema por la vía de la apelación de la sanción impuesta. ¿Le parece que el poder político ha actuado en derecho aquí? Que respecto de esas destituciones, de esas acusaciones constitucionales, en el caso de Sergio Muñoz, por ejemplo, a muchos les sonó empate. El poder político, el Congreso es un órgano político, no actúa en derecho. Ellos al fallar, o sea, al decidir en una acusación constitucional, ellos actúan como jurado, en conciencia. Así que es muy diferente el parámetro de ellos al nuestro. Nosotros somos jueces, tenemos que fallar conforme a sana crítica, que es otra manera de analizar la prueba. Pero al fondo de la pregunta, en ese momento se dijo, bueno, yo te saco uno, tú me sacas a otro ministro de la Suprema. Eso yo no me puedo hacer cargo de aquello. No sé lo que había en el foro interno de cada una de las personas que fallaron que decidieron de una determinada postura en conciencia. ¿Lamenta la salida del ministro Muñoz en ese momento? Era un muy buen ministro, sí. ¿Cree que fue injusta su remoción del Congreso? Hay que recordar que se vio en paralelo junto con el de la ministra Vivanco. Sí, amarraron por las otro dos caso, cosas. Es que yo no voy a emitir opinión sobre cuestiones que no están dentro de mi ámbito de competencia. Ministra, a propósito de lo que hablaba, usted advirtió ayer que la judicialización prematura de controversias tensiona indebidamente el sistema. ¿El mundo político está trasladando a los tribunales decisiones que debieran resolverse en el Congreso o en la Administración? Más bien dicho, yo creo que el mundo político no ha tomado decisiones para evitar que se generen conflictos sociales. Y consecuencialmente las personas que hacen recurrir a los tribunales. Eso pasaba con las ISAPRE, por ejemplo. Claro, ahí hay un caso concreto. Y bueno, también hay otros casos. También hay, por ejemplo, todo lo que significa esto de las tomas. O sea, no se le ha dado una solución legal al problema de viviendas. Y ahí tenemos entonces las tomas que después tienen que ser los tribunales los que tienen que tomar decisiones. El asunto de la inmigración también. También eso recarga el sistema de justicia con los recursos de amparo, porque las Cortes de Apelaciones que los conocen, la Corte Suprema, tiene que hacerse cargo de ello y dar una solución. En el caso de la ISAPRE, yo recuerdo, lo conversamos varias veces aquí, la acusación, ¿quiere agüita? Sí. Ya, quiere agüita. La acusación en su momento fue que la Corte Suprema poco menos que estaba legislando. Y la justificación de muchos en ese momento defendiendo lo que hizo la Suprema es que la clase política se demoró más de 10 años en dar una solución al problema. Bueno, ahí hay un caso concreto que eso hay que evitarlo, porque eso tensiona a los tribunales tienen que resolver conflictos jurídicos, está el deber de inexcusabilidad. Todos debemos, cuando se nos presenta un caso concreto, fallar conforme a la ley, conforme a la Constitución y a veces aún a falta de ley, con equidad y los principios generales del derecho. Entonces eso tensiona el sistema. ¿Qué es lo que está pidiendo entonces, ministra Chevesich, que el mundo político, el Parlamento, el Ejecutivo, hagan su pega finalmente? Que todas la hagamos. Porque también es que usted dice, el Poder nosotros Judicial, la estamos haciendo un trabajo que podrían hacer ellos antes. Sí, y no podemos excusarnos de hacerlo. Pero precisamente para que las instituciones puedan funcionar,
hagamos toda la pega. Eso es el llamado. Pero yo reconozco que hay parte que tenemos que asumir, que es la gestión. Gracias. Y para Llevó eso, el agua. ¿ah? Llevó el agua. Ay, feliz. Ayer me faltaba. Pero usted dice que hay una parte que hay que asumir, que es la gestión previa a que lleguen los casos a los tribunales. No, que no, se no. está haciendo. En este momento tenemos un importante número de causas que no han sido resueltas dentro de los plazos razonables. A eso sí podemos, tal vez con gestión, con tecnología, abordarlo. Y esa es una de las principales tareas a las que estoy abocada. Y luego, bueno, y poder avanzar, intentar reforzar las dotaciones, que no ha sido orgánica, ha sido inorgánica, porque efectivamente cuando se han dictado muchas leyes no vienen con minuta financiera. Entonces con los mismos funcionarios tenemos que abordarla. Una de ellas, los famosos 10%, que fue una cosa correr, a mí me tocó implementar dichas leyes y fue correr contra el tiempo. También lo del monitoreo telemático también ha sido un importante trabajo que han tenido que desempeñar los tribunales, las leyes de responsabilidad parental, de pago efectivo de deudas también. Y todo con los mismos recursos. Y con cero interconexión. O sea, no había, cuando la ley les imponía a los tribunales investigar el patrimonio del deudor. Y hasta la fecha no hay interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero, es muy deficiente. Entonces los tribunales tienen que despachar oficios a todos los bancos, a todas las instituciones financieras, a todas las cooperativas, a todos los organismos que eventualmente podrían llegar a tener un patrimonio del deudor. Para hacer efectiva esa nueva norma. Claro, claro. Entonces, ministra, uno supone que esas cosas tan concretas, ¿no?, se han planteado en su momento a las autoridades obviamente del Ejecutivo y también en el por Parlamento. supuesto. ¿Y qué le dicen? ¿O qué les han dicho? Bueno, lo vamos a ver y la ley sigue igual. Se parte del supuesto de que hay interconexión y no hay. Ni siquiera con el Servicio de Impuesto Interno, que hay, pero muy deficitaria, porque el Servicio de Impuesto Interno y la Comisión para el Mercado Financiero están creados para otros fines, no para los fines para cumplir la ley. La ley, ¿a qué me refiero? Ya, respecto del Poder Judicial, y volviéndolo de la crisis de confianza y los casos de corrupción que hemos conocido, hay un desafío, y yendo a la necesaria ejecución de medidas, hay un desafío de gestión importante de parte también de los tribunales, considerando que la justicia, cuando tarda mucho, suele no ser justicia, ¿no? ¿Sí? Hay un desafío allí, más allá de lo que puedan hacer otros poderes del Estado en materia de legislación. Evidentemente, sí, a eso estoy abocada, efectivamente. ¿Y se puede? Yo creo que sí. Como ya le dije, no lo dije no estaba al aire. No estaba al aire, como dicen ustedes. Claro, a ese caso a que me refiero del exdirector de la PDI, claro, de la PDI, Espinosa, sí. Que hablé con el magistrado, porque lo llamé el señor Soto, el magistrado del cuarto juzgado de Tribunal Oral de lo Penal, me dijo: ministra, estaban pensando que el juicio se iba a llevar en 95 días, más o menos, pero que él conversó con sus colegas y le dijo: mira, en realidad, si hacemos gestión, creo que podemos reducirlo. Conversaron con el Ministerio Público, con la defensora, el defensor penal también, y quedó en 25 días. Es bastante el ahorro. Es bastante el ahorro. Pero claro, le digo, el sistema de justicia penal, no solo los tribunales, está el Ministerio Público, está la Defensoría, y hay que consensuar, conversar, dialogar y ver cómo son las limitaciones que tienen los otros órganos, las otras instituciones. Porque hay casos más complejos que otros también. Evidentemente, claro, no todos son, no puedo decir que claro, no hay caso igual a otro, pero ahí, que era un caso complejo, delicado, fue reducido a 25 días. Entonces yo creo que se puede. Hablemos un poquito de migraciones y expulsiones, ya que usted lo mencionaba, entre los temas, elementos que tensionan de una u otra manera al Poder Judicial, particularmente con este aumento de recursos de amparo, de protección derivado de las medidas que se toman. ¿Cuál es la previsión que tienen ustedes en la Corte Suprema respecto de las medidas que tome el próximo gobierno, que ha advertido que van a ser más duras que lo que se estaba planteando hasta ahora, ministra?
A ver, no he tomado conocimiento de las medidas más duras que está planteando el gobierno, pero todas tienen que hacerse conforme a la Constitución y la ley. Hay que respetar, y bueno, y para eso están los tribunales de justicia, las Cortes de Apelaciones, las Cortes Supremas, que tendrán que dar su postura, fijar la postura en torno a un caso determinado. No se puede hablar de casos así de manera general. Cada caso concreto tiene una realidad individual, familiar, que son analizados por los tribunales. Ese es el estándar mínimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hijos de migrantes en situación irregular en Chile? Bueno, ahí se ha elaborado esto de la revinculación familiar, y que ha sido, creo que, muy bien desarrollada por la Corte Suprema, también por las Cortes de Apelaciones, y al respecto yo no me puedo pronunciar porque yo no estoy integrando esa sala, así que no conozco el caso a caso, o sea, los razonamientos concretos que apuntan, pero debo entender que es como paraguas, como base fundamental la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Le voy a insistir un segundo en eso, porque efectivamente el discurso del hoy presidente electo ha variado desde su condición de candidato hasta ahora. Planteaba primero una expulsión que uno entendía bien masiva, váyanse, los invitaba, les tenía un día a día, ¿no? Una cuenta regresiva. Hasta ahora los invita a irse de Chile, ojalá antes del 11 de marzo, y nos quedan 8 días para el 11 de marzo. Y le voy a insistir en el tema de los niños, porque no se trata solo de niños extranjeros viviendo con sus padres en situación irregular en Chile. Se trata también de niños nacidos en Chile que pueden tener un padre o una madre chileno y el otro extranjero en situación irregular. Bueno, yo creo que el ministerio pertinente tendrá que analizar la situación caso a caso, ¿no? No se puede hablar de expulsiones masivas, yo creo que tiene que ser caso a caso. Y creo que por ahí va a ir el planteamiento y las decisiones finales. ¿Y qué le parece, esta idea de transformar en delito el solo hecho de ingresar irregularmente al país? Porque esa podría ser la excusa para tomar otro tipo de medidas. En lo que concierne a las leyes, la Corte Suprema es la que tiene que emitir su opinión de acuerdo a la Constitución Política de la República, y será en ese momento en que emitiremos nuestra opinión. No puedo anticipar, porque tendría que ver... Pero ahí también entra el derecho internacional, ¿no? Obviamente, todo, claro. El artículo 5 de la Constitución Política de la República establece lo que se dice, el componente institucional que está constitucional, el bloque de constitucionalidad que está integrado con todas aquellas convenciones internacionales que han sido ratificadas por Chile, que deben ser respetadas en materia de derechos humanos, y esa es una de ellas. Ya, vamos al tema penitenciario, porque también ahí hay importante legislación a la que se ha suscrito el país en materia internacional, y es cosa de entrar a alguna cárcel, lo hemos hecho en nuestro ejercicio profesional, y da la impresión de que en materia de hacinamiento, de dignidad incluso de las personas, eso no se cumple. ¿El Estado tiene el control de las cárceles hoy día, diría usted? Pareciera que no. Por todo lo que se ha sabido, Gendarmería de Chile realmente está con un grave problema que debe ser solucionado a la brevedad. Necesita una reforma a esa institución. Una reforma, yo creo que necesita recursos para poder hacer frente al problema que está viviendo. Por lo que se ha visto, hay mucha corrupción, y eso hay que tomar medidas. ¿Y se está enfrentando adecuadamente, cree usted, ministro Chevesich, hasta ahora? El Gendarmería de Chile está bajo la tutela del Ministerio de Justicia, así que yo supongo que están tomando medidas, o sea, tiene que ser así. Uno de los planteamientos de la reforma es que pase de depender de justicia a depender de seguridad. ¿A usted le parece que eso va en la línea correcta y que implica, por ejemplo, que los funcionarios de Gendarmería no van a poder sindicalizarse como están ahora? Es que yo no puedo emitir opinión porque tendría que estudiar la ley, tendría que ver qué argumentos se dan en uno y otro sentido, ¿ya? Uh-huh. Es el Congreso el que tiene que tomar definición sobre la materia, y seguramente si tiene incidencia en los tribunales de justicia, en la organización y atribución de los tribunales de justicia, la Corte Suprema va a emitir su opinión, y le aseguro que va a ser la que estime conforme a los parámetros nacionales e internacionales. Cuando usted dice, que al parecer el Estado no tiene el control total de las cárceles como debiera ser, eso necesariamente, además de la institución a cargo, requiere una reforma
régimen penitenciario, a la italiana, como se ha dicho muchas veces, para que el crimen organizado, por ejemplo, no campee en algunos recintos. Ay, no la realidad italiana. No, pero ha tenido informe. Bueno, sí, pero... Porque Vox Populi, digamos, de que aquí, o de que ahí se hizo mayor segregación, mayor control en el tema de visita, que respecto de los delitos cometidos hay un régimen mucho más estricto que respecto de los reos comunes, etcétera. Bueno, yo creo que ese tipo de segregar a la población penal es importante para que los primerizos no se vean contaminados con aquella criminalidad mucho más fuerte, más dura, más agresiva. Incluso de bandas que siguen operando desde la cárcel. Claro, sí, yo creo que eso hay que analizarlo. Sí, yo creo que es un tema que está pendiente. Uno de los tantos temas pendientes. Rodrigo aludía recién al hacinamiento, a la sobrepoblación que hay en las cárceles chilenas. Son más de 63.000 personas, nos decía hace unos días el subsecretario de Justicia, privadas de libertad. ¿Cómo se equilibra, ministra, en el Poder Judicial la seguridad pública, las garantías constitucionales de no mandar a la cárcel en prisión preventiva a alguien que podría cumplir esa espera fuera de la cárcel? ¿Y cuán presionados se sienten ustedes frente a la cifra de 63.000 personas encarceladas al momento de decidir, ay, que mejor dejémoslo afuera nomás? Sí, ya es la cuarta vez que nos pasa por aquí porque se robó una cadena en la calle de oro a la señora que iba caminando, o el celular, pero ya, dejémoslo salir. Es que en realidad, a ver, una jueza, un juez, cuando está analizando la procedencia de la prisión preventiva, tiene que considerar todos los elementos que establece el Código Procesal Penal. ¿Y uno de esos elementos es la sobrepoblación carcelaria? No, la gravedad del delito, la seguridad de la sociedad, la seguridad de la investigación. No está dentro de los parámetros el hacinamiento de las cárceles. No. ¿Y en la práctica usted cree que no se da que se considere ese elemento? Por lo menos cuando yo era ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y debí revisar recursos de apelación en materia de prisiones preventivas o de medidas impuestas al imputado, nunca pensé en aquello. Por lo menos yo, no. ¿Y qué responde entre las críticas de que estamos en un sistema garantista, en función de lo que dice la Vero, digamos, lo de la famosa puerta giratoria? A ver, hay tribunales orales de lo penal y juzgados de garantía. ¿Qué le significa el nombre juzgado de garantía? ¿Qué significa? Garantizar el cumplimiento, el respeto de los derechos del imputado. Es propio su nombre, es un juez de garantía. ¿Ya? Así que va inserto la sola denominación que tiene que velar por aquello. Y en eso efectivamente tiene que también analizar el método del proceso, la prueba que le presenta el Ministerio Público, que le presenta la Defensoría, ver si efectivamente se dan los presupuestos para entender que se cometió un hecho que reviste las características de delito y que a una persona X, con nombre y apellido, le cupo responsabilidad como autor, cómplice o encubridor. Y conforme a ello, la gravedad del delito, si ha sido reincidente, dispondrá o no la medida de prisión preventiva o uno menos gravosa, como ocurre en muchos casos. Y ese sopesar de esos elementos, ¿se cumple a su juicio en su mayoría o la mayoría de las veces en general? Yo creo que sí. ¿El sistema responde, digamos? Bueno, yo creo que, o sea, obviamente que sí, porque por eso son jueces de garantía o juezas de garantía. Pero independientemente de aquello, si el Ministerio Público, la Defensoría no está de acuerdo, tiene el recurso de apelación. Y serán las Cortes de Apelaciones las que verán si el juez actuó conforme a derecho o no. Revocará o confirmará. Yo me acuerdo recientemente el caso de los peloteros en una cárcel lanzando celulares y cosas para adentro. Todos lo vimos, había un video explícito. Llega personal de carabineros que los venía siguiendo, los detiene y pasaron un par de horas y quedaron en libertad. Entonces, le insisto, a veces la opinión pública se queda con la sensación de que no hay justicia, de que falla. Sí, es evidente, porque o a lo mejor el peso de la prueba es más débil, no lo sé. Claro, porque, a ver, uno puede ver algo efectivamente y dice, ¿pero cómo? Pero además, puede ser que al momento de presentar la prueba al Ministerio Público se le olvidó algo o no lo dio a conocer en la audiencia.
Y el juez no va a fallar, yo vi en la televisión esto, voy a fallar conforme a eso. No, él tiene que fallar con los antecedentes que se le presentan en una audiencia que es oral, que es pública, que es contradictoria. Entonces ahí tiene que ver qué es lo que dice el defensor y tiene que responder, tiene que resolver en torno a ello. Ministra Gloria Anachevesich, ¿cuánto le preocupa a la Corte Suprema la instalación del crimen organizado en el país? Lo crudo de los delitos de bandas como el Tren de Aragua, y quisiera saber también si se ha conocido de amenazas a jueces de parte del mundo narco, de bandas criminales, como sabemos que sí se ha amenazado, por ejemplo, a fiscales en algún momento o a gendarmes, alcalde en incluso. otros. Bueno, sí, pues se ha sido dado a conocer hace poco tiempo de alcaldesa. La alcaldesa de Los Espejos, sí, la última, pero bueno, no es la única. Bueno, evidentemente es una situación muy grave, pero la seguridad ciudadana está en otro ámbito. El Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, no en el ámbito de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia solamente uno asume que lo observan con atención, porque es algo que obviamente, claro que nos ustedes, preocupa si formamos parte del país, pero no tenemos medidas para poner fin a aquello, ¿ya? Ahora, efectivamente, respecto del crimen organizado, está la Fiscalía Supraterritorial en que se está trabajando para que efectivamente podamos, las 3 instituciones que tenemos incidencia a ello, los tribunales de justicia, la Defensoría Penal y el Ministerio Público, poder abordar aquello. Pero al respecto, la otra vez me reuní en una reunión protocolar con la Defensora Nacional y claro, me decía que reforzaron la Fiscalía con más fiscales, pero no reforzaron la Defensoría. Y si tenemos fiscales y no tenemos defensores y llegamos a un juicio en que no está el defensor, el juicio no se puede hacer. Entonces ahí es lo que yo estoy diciendo. Tenemos que conversar las instituciones, tiene que haber esa conversa entre nosotros, porque no podemos reforzar a una institución y dejar a la otra sin, porque no va a funcionar. Y lo que le preguntaba sobre casos concretos de jueces, eventualmente no de la Corte Suprema, cortes de apelaciones, de tribunales. Se han tomado las medidas que están bajo nuestro alcance, y cuando me reuní con el presidente electo, cuando me fue a saludar, cuando asumí, él está muy preocupado de la seguridad de los jueces, de las juezas, de las dependencias, y me esbozó algunas medidas que quiere adoptar sobre la materia. Pero no ha habido casos de amenazas concretas. ¿Tiene casos concretos? ¿Conoce casos concretos? ¿De magistrados amenazados? Sí, en Arica, o sea, casos concretos hubo, pero no recuerdo en este momento, pero sí ha habido y se han tomado algunas medidas. Y bueno, y las dependencias de los tribunales también está... no hay seguridad porque no hay suficientes gendarmes. Bueno, hay mucha queja en el Centro de Justicia, claro, respecto de familiares de algunos imputados que te resultan ser a veces más peligrosos que los mismos detenidos, digamos, no solo para los intervinientes, incluso también para los medios de comunicación. Claro. Y hay lugares, claro, algunos tribunales que entran los jueces, entran los fiscales por el mismo lugar donde entran los imputados, donde está la familia, y obviamente ahí hay un ambiente un poco enardecido. Hostil, entonces, claro, es complejo. Pero eso hay que ir solucionándolo. Debiera mejorarse eso. O sea, tiene que mejorar. Espero que pronto. Es la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Anachevesich, que nos ha estado acompañando a esta hora en el Diario de Cooperativa. Ha sido muy amable por venir a conversar con nosotros, ministra. Y a mí me ha dado mucha alegría, una grata sorpresa haberlo pasado tan bien. Lo disfruté, muchas gracias. Tener la oportunidad de dar a conocer mi visión, la de la Corte Suprema, y comprendan que sé que han sido momentos complejos, pero vamos a salir. Muchas gracias. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Fracasa reunión entre Boric y Kast en La Moneda. Duró unos 20 minutos entre acusaciones cruzadas de mentir sobre el intercambio de información por el cable a China. El día 18 de febrero llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era,
debía ser conversado entre la administración saliente y la administración actual. Lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Vergüenza, conmoción, dolor, reconoce la presidenta de la Corte Suprema por la crisis de confianza que atraviesan. Conversamos con Gloria Ana-Chevesich sobre el momento del Poder Judicial y otros temas, las posibles expulsiones masivas de migrantes en el futuro gobierno y la situación en las cárceles del país. Para que haya un círculo virtuoso en la administración de justicia, tiene que haber, de todas maneras, jueces, juezas probas, íntegras, y también abogados, abogadas, que también tengan un perfil ético, es necesario. El mundo político no ha tomado decisiones para evitar que se generen conflictos sociales. Y consecuencialmente las personas que hacen recurrir a los tribunales. Eso pasaba con las ISAPRE, por ejemplo. Claro, también, por ejemplo, todo lo que significa esto de las tomas. No se puede hablar de expulsiones masivas, yo creo que tiene que ser caso a caso. Y creo que por ahí va a ir el planteamiento y las decisiones finales. ¿El Estado tiene el control de las cárceles hoy día, diría usted? Pareciera que no. Por todo lo que se ha sabido, Gendarmería de Chile realmente está con un grave problema que es solucionado a la brevedad. Y en el mundo, la represalia iraní alcanza la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. La guerra tensiona los mercados, también la relación bilateral entre Washington y Londres. Hasta ahora el dólar sube otros 13 pesos en Chile, hasta los, a ver, déjame ver, 8.95. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.